Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii Secundum Lucam. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo del Altísimo, el Señor Dios. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini.
Fue en febrero de 1858 que una pequeña campesina de una familia muy pobre en el sur de Francia, una muchacha que tenía menos de 5 pies de alto, que tenía problemas de salud, que no tenía una gran educación a causa de sus problemas de salud, reportó que una hermosa señora se le estaba apareciendo. Y la gente comenzó a unirse a ella porque el Señor le pidió a ella que regresara a esta cueva. El cura parroquial no quería aceptarlo y le dijo a esta jovencita que ella debería averiguar quién era ella, la señora, y que tenía que darle un signo de que esto era cierto. Así que una y otra vez, en las apariciones de esta hermosa señora, a esta jovencita, que se llamaba Bernadette, le preguntaba, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y la señora solo le respondía con una sonrisa. Y le volvía a preguntar más tarde, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y ella sonreía. En la 16ª vez que esta hermosa se le apareció a ella, Bernadette persistió, preguntándole quién eres. 3 veces le preguntó y 3 veces la señora le sonrió por respuesta. La 4ª vez Bernadette le dijo, ¿quién eres? Y esta hermosa mujer puso sus manos en su pecho y temblando miró al cielo y dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadette nunca había escuchado esto, esas palabras, este término anteriormente. Por lo tanto, siguió repitiéndolo, yo soy la Inmaculada Concepción. Ella nunca había escuchado esta frase. Y ella acudió a donde la rectoría del sacerdote, toca en la puerta y el padre Molly contesta a la puerta y Bernadette dice, ¿me dijo quién es? Le dijo a él, yo soy la Inmaculada Concepción. Y el padre Peromali cerró la puerta porque sabía lo que estaba diciendo Bernadette, que era cierto. Él había llegado a esa parroquia en Lourdes el mismo día que el Papa Beato Pío IX había publicado este dogma de la Inmaculada Concepción, pero nunca había hablado sobre este dogma él, y decididamente no en el dialecto de esa región, que es lo que entendía y hablaba Bernadette. Así que este término nunca había sido traducido al francés, nunca lo había nadie escuchado, y él sabía, sin embargo, lo que esta pequeña campesina había dicho y que era cierto. Fue una confirmación celestial de lo que la Virgen había dicho. Los historiadores nos dicen que se bañó en lágrimas, su rostro lloraba por donde quiera cuando hizo esta proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y quién fue que sostuvo el libro que leyó el Papa? Pues otro hombre pequeño de poco más de 5 pies de alto, era el obispo más bajo y se le asignó sostener el libro San José Newman, 4º obispo de Filadelfia, y aquí lo que el Papa dijo, y estas son sus propias palabras: por el honor de la Trinidad, por la gloria y adorno de la Virgen María, Madre de Dios, por la exaltación de la fe católica y por el fomento de la religión católica, por la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, de los apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia voluntad declaramos y pronunciamos
y definimos que la doctrina que dice que la Santísima Virgen María, y en el primer momento de su concepción, por un favor concedido por Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, fue preservada libre de todo tipo de pecado, del pecado original. Fue algo revelado por Dios y por tanto tiene que ser algo creído por todos sus fieles. Esto no fue tan solo una idea que el Papa soñó un día y pensó, bueno, esto será algo bueno que debo proclamar. Fue algo que con lo que él había luchado, y muchos teólogos, algo que estaba vivo en los fieles. El Vaticano estaba inundado de personas pidiendo que este dogma se proclamara. Y había aquellos que decían, bueno, esto diría que Jesús y su salvación no eran necesarios para ella. Pero fue un franciscano, el beato John Scotus, que dijo, sí, ella necesitaba decirlo incluso más. De hecho, el catecismo diría estas mismas palabras, que ella fue redimida y en una moda más exaltada por su Hijo para llamar a Dios nuestro Salvador como nosotros, porque Él la salvó de una manera más gloriosa aún, y que en vista de los méritos de su Hijo fue preservada ella de todo tipo de mácula del pecado original. Así que cuando el ángel Gabriel se le apareció y la llamó por un nombre, verdaderamente es el mensajero de Dios, y este es el nombre que usa Dios para ella, bueno, pues es aquella que está llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, dice. Así que no está llena de sí misma, sino que está llena de gracia. Y la misma gracia que la preservó a ella del pecado es la misma que nos libera a nosotros del pecado también. Cuando recibimos el bautismo se nos libera del pecado. Es la misma gracia, y vamos a la confesión y somos liberados de nuestros pecados. Es la misma gracia. Y ella, desde el primer momento de su concepción, estuvo llena de gracia. Y este ejemplo está ahí en la fiesta de Don John Scotus, que habla sobre la persona que camina por el bosque en un hoyo, y la persona cae en ese hoyo y está mojado y ahí tiene lodo y suciedad, y entonces llama diciendo, sálvame, sálvenme, ayúdenme. Alguien arriba baja una soga y lo rescata. Así que de hecho, sí, le lavan, limpian. Sin embargo, no menos es una persona que es salvada de una forma aún mayor, que cuando su pie está a punto de caer en ese hoyo, es rescatado en ese momento antes de caer en el lodo sucio. Así que esa persona de igual manera, de manera aún mayor, puede decir, fui salvado. Fui salvado no por mis propios méritos, sino por la bondad de Dios. Y por lo tanto, pensemos acerca de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. A ella se la ha llamado la que está llena de gracia, pero también la podemos ver a ella como el comienzo de la iglesia, el comienzo de la novia de Cristo. ¿Y qué dice San Pablo en la segunda lectura del día de hoy? Dijo él, bendito sea la Madre de Dios que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición del cielo. Cuando Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mácula, ante Él la escogió a ella. Y esa es la carta a los Efesios, el comienzo. Más tarde, en esa misma carta, en el capítulo 5, dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para que pudiera santificarla, habiéndola limpiado ya mediante el lavado de ella con la palabra, para poder presentarse a sí misma
con esplendor en la iglesia, sin mácula, ni arruga, ni nada, para que ella pudiera ser santa y sin máculas. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Lo dijimos en la oración original, que nosotros también podamos adorar a Dios sin pecado. Y esa es la vida que estamos tratando de vivir con la intercesión de Nuestra Señora para ayudarnos. Ella, a quien el diablo no tenía parte de ello, y era justo que su reino nunca tomara parte en ella, porque ella habría de tener a Dios en su vientre. Por lo tanto, ella es una muy especial. Ella nos puede ayudar con nuestra lucha con el pecado y la tentación. De hecho, el hecho de que fue concebida sin pecado no quiere decir que no era capaz de cometer un pecado. Pero escogió siempre la voluntad del Señor. Yo soy el esclavo del Señor, dijo, hágase conmigo de acuerdo con su voluntad. Y cuando decimos María, ella dice, Santa, santo es su nombre. Cuando decimos bendita eres tú entre las mujeres, ella dijo, para todas las generaciones así me llamarán. Bendita tú eres en todas las mujeres, aquel que es poderoso, ha hecho grandes cosas por mí, porque ella está llena de su gracia desde el primer momento de su concepción. En Lourdes está el manantial milagroso, parte de la confirmación de lo que dijo Nuestra Señora, temblando con agradecimiento por el que le había dado este privilegio. Yo soy la Inmaculada Concepción, dijo. Y parte de la confirmación de la verdad, de lo que Bernadette experimentó y lo que ella escuchó, y de los muchos milagros que han tenido lugar. Más de 7,000 personas dicen haberse curado milagrosamente, y es algo que continúa incluso hoy día. Esta agua no es un símbolo de nuestro propio bautismo, en que se nos incorpora a la iglesia, que es decir, estar sin mácula y sin pecado. En Lourdes también están las confesiones que siempre están disponibles para que la gente se pueda reconciliar con Dios, de modo que puedan estar sin mácula, sin pecado, y puedan adorar a Dios de una manera más justa, y para que estén listos por toda la eternidad junto con los santos y poder perfeccionar lo que nos dice la Iglesia, que María fue el comienzo y el modelo, sin estar sin mácula ni nada por el estilo. Esta es la buena nueva, que Dios y su gracia nos ha transformado a nosotros y nos está conduciendo hacia esta vida de santidad y estar libres de pecado nosotros. Hubo en los 1900, o más bien los 1800 y tantos finales, un novelista francés famoso, Émile Zola. Es más, en uno de los pueblos de Francia se encuentran calles que llevan su nombre, Émile o Emilio Zola. Él era el jefe de los masones en Francia. En agosto de 1892, él hizo una visita a Lourdes para escribir sobre esto. Él era ateo, que vehementemente denegaba la posibilidad de una cura milagrosa. Él creía en la ciencia tan solo, y que eso tan solo podía explicarlo todo y contenía todo. Dijo él, Lourdes no era más que un engaño permitido por el clero católico para engañar al pueblo. Así que su propósito tan solo era el exponer este gran engaño. Mientras estuvo allí quedándose en Lourdes, le interesaron dos mujeres que estaban en la parte final de la tuberculosis, María Lebranche y Marie Lamachan. Ambas mujeres experimentaron una cura milagrosa mientras oraban en la cueva. Zola pudo ver este evento personalmente, y en su libro, sin embargo, contradice él este hecho. No tan solo denegó la sanación milagrosa de estas dos mujeres, sino que además dijo que ambas mujeres murieron poco tiempo después de haber regresado de su peregrinación. Más tarde se dio cuenta de que esta muerte, de esta mentira, podía haber sido
expuestas cuando las encontraran vivas, así que las visitó y las persuadió para que se mudaran a Bélgica. 4 años más tarde escribió un libro en que nuevamente denegaba la posibilidad de una cura milagrosa, que él estaba tratando de decir que era un engaño de los fieles. Pero 4 años más tarde, en 1896, sufrió una fractura compuesta de su pierna y a pesar de grandes tratamientos, empeoró la herida y después de haberle amputado la pierna era la única solución posible en ese momento. Y la noche de Nochebuena, Solá tuvo un sueño de que se encontraba él en una iglesia cantando un cántico ante la Nuestra Señora y el niño. Cuando se despertó, escuchó a su esposa cantar lo mismo. Le pidió que fuera a la iglesia y encendiera una vela ante la imagen de la Santa Virgen María, y ese mismo día experimentó una sanación milagrosa que fue algo que lo dejó conmocionado. Se reconcilió inmediatamente con Dios y con el sacramento de la penitencia. Comenzó a orar y comenzó a asistir a la misa, a recibir la Eucaristía e hizo una declaración pública que durante los anteriores 30 años había vivido en un gran error, y le pidió al Papa León Magno que le perdonara por su publicación y por sus discursos. Yo soy la Inmaculada Concepción. Ven, en la iglesia hermosamente nos muestra a nosotros la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento lo podemos comprender en vista de lo que revela el Nuevo Testamento y que se encuentra oculto en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Bueno, yo pondré enemistad entre tú y tu mujer, entre tu simiente y la de ella. Cuando Jesús obra su primer milagro público en Caná, en Galilea, dice, ya no habrá más vino. Se le acercó María diciéndole, y se le dijo a María, mujer, ¿cómo es que esto me involucra a mí? Y cuando terminó su trabajo de redención en la cruz, dijo a María, mujer, contempla a tu hijo. Ella es esa nueva Eva. Hubo la primera Eva y el primer Adán, y ellos estuvieron sin pecado. Y fue por su propia decisión que el pecado fue traído al mundo. Ahora, en la nueva creación, la recreación, hay un nuevo Adán, pero también tiene que haber una nueva Eva, de igual manera, sin pecado. Y San Pablo con frecuencia se refiere a Jesús como el nuevo Adán. Los primeros padres de la iglesia se referían a María como la nueva Eva. Pero cuando Eva trajo la muerte al mundo por su desobediencia, sin embargo, María trajo la luz al mundo por su obediencia. Hágase conmigo de acuerdo con tu voluntad, dijo ella. Por lo tanto, vemos este cumplimiento de la profecía de que incluso durante la caída que Dios ha prometido un Salvador a nosotros. Y por lo tanto se cumple y se hace manifiesto en la promesa hecha en el Génesis y se cumple en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de María y de la nueva Eva, Jesús, su hijo, el nuevo Adán, que aplastará la cabeza de la serpiente. Así que hoy es un día de causa para jubilarnos, para sentir alegría. No debemos dejar que dudas acerca de la prerrogativa de María, que algunos diseminan, envenenen nuestra devoción a ella. Ella se nos ha dado a nosotros como madre. Yo soy la Inmaculada Concepción, dijo ella. Y es cierto. Es aquella ella que nos ayuda con nuestra lucha contra el pecado para sobreponernos y ganar esa victoria final para poder formar parte de esa novia inmaculada de Cristo, que es la primera miembro de la Iglesia
y está en el cielo para siempre. Por último, concluyo con palabras del obispo Thomas Grady, que ofreció la dedicación del Templo Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. en 1959. En los Estados Unidos de América, este país ha sido consagrado a la Inmaculada Concepción, dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Así que hoy quisiera volver a confiar a nuestra nueva nación de una manera muy particular a María, la Inmaculada Concepción. Santísima Trinidad, ponemos a los Estados Unidos de América en las manos de María, la Inmaculada, para que ella pueda presentar al país a ti. Por mediación de ella queremos dar las gracias por los grandes recursos de esta tierra y por la libertad que ha sido su legado. Por la intercesión de María, ten misericordia de la Iglesia en Estados Unidos. Concédenos paz. Ten misericordia de nuestro presidente y todos los funcionarios del gobierno. Concédenos una economía fructífera, llena de justicia y de caridad. Ten misericordia del capital y de la industria y del trabajo. Protege la vida familiar de la nación. Guarda la inocencia de nuestros niños. Concede el don de la vocación religiosa a muchos. Por la intercesión de nuestra Santa Virgen María, ten misericordia de los enfermos, los pobres, los enfermos y todos los que tienen necesidad de ayuda. María, Corazón Inmaculado de María, patrona de nuestra tierra, te rendimos tributo y nos entregamos a ti. Protégenos de todo tipo de mal, para que de acuerdo con tu voluntad y la voluntad de tu divino Hijo, podamos vivir y morir y ser placenteros a Dios.